Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de este podcast titulado Lectura Redimida. Mi nombre es José Arturo Ruiz. Y yo soy Lucila Zavala. Para nosotros es más que un privilegio, placer y honor estar aquí con todos ustedes una vez más. Si esta es la primera vez que nos escuchas, no olvides buscar en nuestras plataformas digitales los episodios anteriores. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Amazon Music. Y también nos pueden encontrar en las plataformas de Radio Eternidad. Tenemos la necesidad de promover e incentivar la buena lectura de libros que alimenten nuestras almas y sean de bendición para los demás. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de ser bendecidos para bendecir a otros. Nuestros conocimientos deben de estar al servicio de los demás, por amor a nuestro Dios y a nuestro prójimo. Este podcast es una extensión de nuestra página de Instagram, en donde nos pueden encontrar como @lecturaredimida. Y José, ¿nos podrías contar qué tenemos para hoy? ¡Claro que sí! Pues hoy estaremos conversando acerca de un tema que personalmente, Lucy, amo y disfruto. Incluso he estado esperando por un buen tiempo que este episodio llegara. El tema del día de hoy es Cristo en el Antiguo Testamento. Y para aprender y enriquecernos más, tenemos a un invitado de lujo. Nuestro invitado es nada más y nada menos que el pastor Rafael Alcántara, quien actualmente es uno de los pastores de la Iglesia Bíblica Sola Gracia, IBSG, en la República Dominicana, fundada en el 2019. Anteriormente, por muchos años, fue pastor de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, IBCJ, pero partió con el fin de plantar esta nueva iglesia. Tiene una maestría en estudios teológicos y un doctorado. Ha sido profesor de historia de la iglesia y actualmente enseña teología sistemática en el Seminario Bautista Dominicano. Está casado con Glenny Troncoso y tiene 2 hijas. José, déjame decirte que estoy muy feliz porque para los que no lo saben, el pastor Rafael es mi pastor. Así que yo también estoy muy emocionada por este episodio. Sin más preámbulos, empecemos. No se vayan porque todo esto y mucho más aquí en Lectura Redimida. Muchísimas gracias, Pastor Rafael, por estar aquí. Usted sabe que es un honor y un privilegio. Bienvenido al programa. Muchas gracias, muchas gracias. El placer realmente es mío, José Arturo, por esta amable invitación, tanto a ti, José Arturo, como a Lucila. Para mí es un placer poder compartir con ustedes. De verdad que es un honor y hablar de un tema que a mí me edifica sobremanera. Amén, es un placer, ¿verdad que sí? Bueno, pastor, este tema está sumamente interesante y para empezar, vamos con lo básico. Nosotros vemos la Biblia y para una persona que nunca ha leído esta joya del Señor, uno se pudiera preguntar, ok, pero ¿de qué trata la Biblia? ¿Es acaso un conjunto de historias desconectadas que nos dan un mensaje bonito, con una moraleja? ¿Trata de mí, de lo que yo debo hacer y de mi vida? ¿O trata de alguien más? La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años, como muchos saben. Son un conjunto de 66 libros, entre libros y cartas, por más de 40 autores, en 3 continentes distintos, en 3 idiomas distintos. O sea, tienen por la característica que tiene, es un libro perfecto para decir que no tiene conexión una cosa con la otra. Pero lo sorprendente de la Biblia es que tiene al final un solo autor, que es Dios. Amén. Y cuando partimos de esa realidad de que es un libro sobrenatural, aunque fue escrito por hombres, pero inspirado por el Espíritu Santo, podemos decir que la Biblia al final es un solo libro. Un solo libro compuesto de varios libros, obviamente, pero vemos que hay una misma historia. O sea, que no son historias desconectadas, todo lo contrario. Nosotros vemos desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22 una conexión impresionante, de modo que pareciera como si se hubiera escrito en el mismo tiempo, si lo vemos desde ese punto de vista, por causa de ese origen sobrenatural que podemos decir que es una sola historia donde vemos la forma en que Dios se ha revelado al hombre. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que Dios creó el mundo, podemos conocer algo de Dios a través de su creación, pero Dios ha tratado de manera especial con el hombre a través de su revelación especial. Que vemos cómo cuando crea a la primera pareja, vemos cómo trata con ellos, habla con ellos, le da su voluntad, le dicen pueden hacer esto, aquello, no hagan esto, no coman del árbol. Y o sea, aquí vemos Dios en ese sentido acercándose al hombre, pero también vemos la respuesta del hombre, la caída del hombre. Entonces es así que tenemos que la palabra de Dios vemos esa historia en la cual Dios trata al hombre, Dios se acerca al hombre, Dios rescata al hombre, claro, a través de un proceso que, vamos a decirlo así, que comienza, por decirlo así, como si fuera una semilla,
y eso es lo que vemos en Génesis capítulo 3, lo que se conoce como el protoevangelio, cuando vemos una promesa de la redención, pero todavía con muy poca información, y vemos cómo esa historia se va desarrollando en el tiempo. Vemos cómo esa historia va tomando giros a través de los pactos que Dios hace. Comienza con Adán, después sigue con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, y todo hasta culminar con lo que es el nuevo pacto. De modo que es una misma historia, pero ojo, eso no quiere decir que sea una historia uniforme. No, es algo progresivo. Y se nota que avanza hacia un clímax, hacia un punto en particular. O sea que vemos una misma historia, pero una historia que va avanzando y que va creciendo. Y como tú decías, es algo que emociona realmente en la medida que uno va adentrándose en lo que es ese plan de Dios. Amén, amén, Sí, wow. definitivamente. Y, pastor, ¿por qué es importante que como cristianos, al leer la Biblia, pongamos siempre nuestros ojos en el Evangelio? Sí, vamos a conectar eso con la pregunta anterior, y es que hemos dicho que una misma historia, aunque es algo progresivo, pero al final en esa progresión de esa historia hay un personaje que es central, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la persona que vemos cómo se revela cuando se habla de la simiente de la mujer en Génesis capítulo 3, y vemos cómo va creciendo hasta que haya su clímax en el cumplimiento de eso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo parto del hecho de que Cristo es el centro de las Escrituras, entonces Cristo es el Evangelio, porque al final, ¿cuál es la obra de Cristo? La obra de Cristo son las buenas nuevas, en la cual hubo una promesa de redención que vino desde el Antiguo Testamento, y los santos del Antiguo Testamento miraban hacia el futuro, hacia esa redención que vendría. Una vez viene Cristo, nosotros ahora miramos hacia el pasado, esa redención que ya ocurrió, pero al final es el mismo Cristo y es el mismo Evangelio. Claro, con menos luz, tal vez con menos luz en el inicio. Dios fue trayendo esa progresión en la revelación, fue trayendo cada vez más información. Nosotros tenemos el privilegio de verlo, tal vez el panorama más completo, pero al final nosotros debemos de ver el Evangelio a través de toda la Biblia. ¿Qué sucede cuando uno simplemente se limita a lo emocionante de la historia? Y son emocionantes cuando uno se limita tal vez a las cosas que uno puede aprender, que se puede aprender. Ejemplos son muchos de lo que podemos ver en la palabra de Dios. Pero si quitamos el Evangelio, entonces la Biblia se convertiría en un libro de buenas costumbres y de buenas historias. Y déjame decirte una cosa, las demás religiones en el mundo tienen libros que tienen buenas costumbres, tienen buenas historias, tienen inclusive cosas morales, cosas que son dignas de imitar. Pero de nuevo, o sea, ¿qué es lo que hace el cristianismo distinto? ¿Qué es lo que hace la Biblia distinta? El Evangelio. Al final es la persona de Cristo. No es seguir un conjunto de reglas como algo, como lo primordial no es eso. Lo primordial es tener una relación con una persona que es Jesucristo. Amén. Y para eso entonces hay que aprender a leer toda la Biblia a la luz del Evangelio. Si no, entonces haríamos de la Biblia lo mismo que pudiéramos hacer de cualquier otro libro de buenas costumbres, la que podemos aprender cosas buenas. Y es sumamente interesante porque muchas veces para los nuevos creyentes se les dice, ok, cuando tú vas a leer la Biblia, empieza por el Evangelio de Juan, después acaba el Nuevo Testamento y después empieza el Génesis. Y eso es súper bien, eso es muy bueno. Sin embargo, he aprendido últimamente que para uno poder disfrutar realmente el Nuevo Testamento, para uno poder entender lo que dice nuestro Señor Jesucristo, todo lo que se va cumpliendo, es sumamente importante poder leer el Antiguo Testamento y entender el Antiguo Testamento. Y esos, por ejemplo, esas referencias que se hace en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo de la serpiente en Moisés. Wow, súper interesante. Y muchas veces nosotros dejamos a un lado el Antiguo Testamento. Decimos, bueno, el Nuevo Pacto, Cristo, y es sumamente importante siempre estudiar mucho el Nuevo Testamento. Es muy importante siempre conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así el Antiguo Testamento es la palabra del Señor y es sumamente importante. Y es increíble como desde el principio el Señor tenía planeado todo un plan de redención. Entonces, por esto este tema es un tema que me encanta porque, wow, de verdad, es súper interesante. Y de hecho, cuando la iglesia comienza a evangelizar con el Antiguo Testamento. O sea, es interesante. O sea, totalmente. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo teníamos ya nosotros después se terminó de escribir. En el año 90 y pico se terminó de escribir, pero ellos se evangelizaban era con el Antiguo Testamento. Y de nuevo, eso te dice a ti que
hay una forma correcta de ver el Antiguo Testamento, hay una forma incorrecta. Fíjate lo siguiente, los judíos también tenían el Antiguo Testamento. Sin embargo, Cristo le dice, ustedes no creen en mí, porque no creen en Moisés. Pero ¿cómo que no creen en Moisés? Si ellos eran, Moisés era su figura central, porque lamentablemente ellos lo veían de una manera legalista, de una manera incorrecta. Cristo entonces trae el Antiguo Testamento, luego los apóstoles siguen, pero con la perspectiva correcta de que el centro final es Jesucristo. Hay un texto que a mí me gustaría en este sentido compartir, que es Lucas 24, porque a veces uno oye, la gente nos escucha a veces hablando esto de Cristo en el Antiguo Testamento y se pudiera a veces malinterpretar, decir, pero, o sea, ustedes son de las que le gusta forzar a veces el texto de la Biblia, como que ponerse a ver a Cristo donde no está, alegorizar. Y la realidad es que nosotros no estamos de acuerdo con la alegorización y sabemos que inclusive ha hecho mucho daño en la historia, a lo largo de la historia de la iglesia cuando se forzan cosas que no tienen nada que ver con lo que se dice. Nosotros creemos que hay un significado primario en cada pasaje y creemos que si dice que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, literalmente cruzó el Mar Rojo. Y si Salomón oró ante el templo, literalmente oró ante el templo. O sea, nosotros creemos esas cosas. Sin embargo, al mismo tiempo, Cristo mismo fue que estableció la pauta de cómo debemos de ir al Antiguo Testamento. Dice en Lucas 24, cuando se apareció a los dos discípulos camino en Maús, dice que ellos estaban turbados porque decía, mira, pasó todo esto y finalmente fue crucificado el Mesías y ahora no sabemos qué hacer. ¿Y qué le dice Cristo? Ellos no sabían que era Cristo, pero Cristo le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, él está diciendo, ustedes no están entendiendo. Y al final el problema es que ustedes son tardos de corazón. Es un problema al final espiritual. O sea, en palabras duras. De falta de fe. Falta de fe. Y ahí es que le dice, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando por Moisés, es decir, por Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y continuando con todos los profetas, el resto del Antiguo Testamento, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Entonces aquí nosotros vemos la pauta y a partir de ahí es que debemos de tomar, ver la centralidad del tema. ¿Qué hizo Cristo? Cristo le habló de él a esos discípulos a través de toda la escritura, no una parte, sino de toda la escritura. Y eso es sumamente interesante. Ayúdame con el evangelio, porque no me acuerdo exactamente cuál es. Pero hay una parte en donde Cristo le está condenando a los fariseos y le está diciendo, oigan, ustedes están condenando a ustedes mismos porque ustedes tenían a Moisés y la ley y ustedes lo que están haciendo como... Sí. No, incluso en el episodio de la semana pasada que estábamos haciendo un review de parábolas de MacArthur, también hablábamos del hombre rico que se va al infierno. Le dice, manda a alguien para que le hable a mis hermanos y Abraham le dice, pero es que si no creyeron a Moisés y los profetas, no van a creer aunque se resucite un muerto y les diga. Tú decías algo ahorita que es importante, sobre todo cuando una gente llega a la iglesia, uno lo anima a que lea el Nuevo Testamento, se le habla del Juan, cualquiera de los evangelios, eso, y es un buen consejo en el sentido de bueno, vamos a comenzar con la persona con la que tú vas a tener una relación ahora que con Cristo, que está más revelado y eso, pero no dejarlo ahí. O sea, hay que ir al Antiguo Testamento y hay que enseñar a la iglesia a ver el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, no al revés. Que eso es un problema cuando una persona quiere ir al Nuevo Testamento, interpretarlo a la luz del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Que pues de ahí vienen a veces hasta errores doctrinales, herejías. Si gente dice, no, si la circuncisión está ahí, hay que circuncidar como quiera, porque no, espérate, pero es al revés. El Nuevo Testamento me establece la pauta de cómo ir al Antiguo. ¿Qué pasa? Una vez tengo ese principio hermenéutico claro, entonces yo puedo aprovecharme del Antiguo y sacarle muchísimos provechos espirituales. Lo que uno de ustedes creo que decía, cuando se citan textos del Antiguo Testamento, óyeme, es sorprendente cómo si tú lo leyeras el Antiguo Testamento solamente sin esa cita, tú no lo conectarás con Cristo. Sin embargo, los autores del Nuevo Testamento lo conectan con Cristo. Y el texto clásico es en Mateo capítulo 2, cuando se habla de que José y María huyeron a Egipto y estuvieron ahí hasta que Herodes murió, para que se cumpliera la escritura que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Óyeme, uno va a ese texto, eso está en Oseas, y uno dice, pero ¿y qué tiene que ver eso con Cristo? Porque cuando tú lees el texto de Oseas lo que está haciendo es un recuento, Dios a través del profeta Oseas, de Israel, a quien llama a su hijo, y cómo lo sacó de Egipto, y cómo lo llevó a través del desierto, y cómo finalmente lo llevó a la tierra prometida. Y sin embargo, ¿qué está diciendo el autor Mateo? Es que al final, y eso podemos añadirlo un poquito mejor eso en un momento, pero al final todas esas figuras
como Israel, el mismo personaje, ese evento, prefiguran a la persona de Cristo. No estamos diciendo que eso no existió, que no ocurrió, pero al final apuntaban a algo mayor, y eso mayor es Cristo. Y por eso se puede decir, aunque eso se aplicó en Israel primariamente, al final el cumplimiento pleno es Cristo. Es interesante esa conexión que usted hizo de como ellos dicen eso en Mateo 2 y estaba en Oseas 1. Eso me lleva a preguntarle, pastor, ¿cuáles libros usted nos podría recomendar para poder aprender más y poder profundizar más en el tema de cómo conectar, ¿verdad?, el nuevo con el antiguo y tal? ¿Hay algún libro que nos pudiera recomendar? Gracias al Señor, ahora mismo, en inglés hay muchos, en español teníamos cierta carencia, pero ya se han comenzado a traducir muy buenos libros. Hay un libro de Gold Worship, no sé si lo estoy pronunciando bien el apellido, es australiano, pero el tema es que cómo predicar a Cristo a través de toda la Biblia. Es un buen libro que yo tal vez podemos comenzar con ese, porque te va inclusive sección por sección, y dentro de las secciones de la Biblia te coge el libro, pero también te da una parte introductoria de cuál es la base teológica para eso. Y ahí está la predicación crucéntrica. Ahora mismo se me fue el nombre del autor, pero la predicación en un momento Bryan Chapell. Bryan Chapell me llegó. Y así, gracias a Dios, están comenzando a surgir libros. Pero yo animo a las personas con este tema no dejarse abrumar, sino a tener de nuevo un buen hábito de lectura de la Biblia, tomando en cuenta lo que estamos diciendo. Y yo quisiera en un ratito dar como algunos principios de cómo ayudar a las personas a identificar a Cristo en el Antiguo Testamento. Claro que sí. Y de modo que eso le puedan por sí mismos hacerlo y después puedan hacer las conexiones con la Biblia. Sí, claro. Genial. Hay un ejemplo que siempre me ha sorprendido y es el del Salmo 22, en donde dice... Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Exacto. Wow, es increíble. No, hay un ejemplo para mí más dramático, que es el Salmo 91, cuando dice el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo recuerdo cuando yo di esta clase en un seminario, que yo le pedí a los estudiantes que me hicieran una exégesis de ese salmo, y recuerdo que, salvo tal vez uno, había un buen grupo, todos me lo explicaron de la importancia de confiar en el Señor, etcétera, etcétera. Y nadie lo aplicó a Jesucristo. Y dirá, pero ¿cómo yo puedo aplicar a Cristo ahí? Pero el mismo Satanás lo aplicó a Jesucristo. Ese fue el texto que usó Satanás para decirle a Cristo, tírate porque los ángeles te guardarán. Wow, y sin embargo, claro, hizo una mala aplicación de eso. Cristo no lo condenó por hacer mala interpretación de que hablaba de Cristo, sino por el hecho de que el texto no dice que te tires, sino que tú vas a confiar en el Señor. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que dice este salmo, que uno tiene que confiar en el Señor, pero hubo uno que confió como ningún otro, y es Jesucristo. De modo que el Salmo 91 al final habla de Jesucristo. Entonces uno dice, wow, pero si es así, entonces uno se puede sorprender con muchos otros pasajes. Por ejemplo, el Salmo 8, que dice que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos. Tú dirás, ¿y en qué se aplica eso a Cristo? Pero ese salmo es citado en Hebreos capítulo 2 y se aplica a Jesucristo, diciendo que en la humanidad de Jesucristo todas las cosas le son sujetas a Él, porque Él es como Dios y hombre, es el Mesías. Y Hebreos 2 dice, eso habla de Jesucristo. Entonces, de repente tú dices, mi madre, yo personalmente yo muchas veces leí el Salmo 8 y yo siempre veía, bueno, que Dios hizo al hombre poco inferior a los ángeles, todo eso. Pero nunca había hecho esa conexión con Cristo hasta que leí Hebreos capítulo 2. Wow. ¿Por qué? Porque el Salmo te presenta expresiones, descripciones de la humanidad del hombre, pero que son expresiones que no se cumplen en la totalidad por su limitación, por su caída, pero que en Cristo se cumple a la perfección. Hebreos, ese es mi libro favorito de la Biblia. Y siguiendo con eso, pastor, como estábamos hablando, hemos escuchado constantemente de que nosotros cada vez que leemos la Biblia debemos de siempre leer el Antiguo Testamento con los ojos puestos siempre en Cristo. Y sabemos eso, pero también hemos escuchado que no podemos pensar que vamos a hallar a Cristo y que en cada versículo y cada palabra de la Biblia. Y eso es lo que nosotros también quisiéramos que usted nos ilumine en ese sentido. ¿Cómo podemos identificar aquellos pasajes que realmente son mesiánicos, que nos muestran a Cristo, con los que no lo son, para nosotros no forzar? Sí, eso es una muy buena pregunta.
uno tiene que partir primero del hecho de que ya Cristo mismo dice que Él es central en el Antiguo Testamento. O sea, ya yo tengo que ir con esa preconcepción, por decirlo así. Si no parto de eso, entonces tengo dificultades. Eso por un lado. Pero también por otro lado, tengo que partir del hecho de que la Biblia fue dada en un lenguaje llano, claro, de acuerdo a sus géneros literarios. O sea, yo tengo que respetar el sentido literal de los pasajes que estamos leyendo. Entonces, cuando tomo en cuenta esas cosas, entonces para mí la manera más, por decirlo así, más práctica de entenderlo es entender lo que es la historia de la redención. O sea, ¿qué es la historia de la redención? Bueno, el proceso mediante el cual Dios trata con el hombre con el fin de rescatarlo. Entonces, uno tiene que pensar en 4 palabras cuando piensa en la redención, que son creación, caída, redención y glorificación. Ese es el resumen de la historia de la redención. El hombre fue creado, el hombre cayó, el hombre fue redimido y el hombre será glorificado. Amén. Entonces, entonces cuando uno ve esas cuatro palabras y ve el desarrollo de Dios, el desarrollo de la historia de la redención, a través de los pactos y de las promesas y todo ese tipo de cosas, entonces ya tú entiendes cómo todo al final gira en torno a Jesucristo, aunque el texto que yo estoy leyendo no hable necesariamente de él directamente, pero sí ya yo sé que yo puedo conectarlo, porque hay conexiones que son directas, pero hay conexiones que son indirectas. Hay conexiones que son directas, o sea, en el Antiguo Testamento, o sea, hay profecías que son claramente Isaías 53. Mira, cuando te lees Isaías 53, tú tienes que pensar en Jesucristo, punto. Ahí no hay otro camino. Pero, de nuevo, hay lo que se llama la tipología, que muchas veces se vienen convirtiendo como en profecías indirectas, que es, por ejemplo, el texto que citamos del Salmo de Oseas, cuando dice: de Egipto llamé a mi hijo. O sea, yo tengo que ver, cuando yo veo todos esos personajes, y de nuevo, puede parecer un poco difícil, pero cuando uno ve la historia de la redención y uno entiende que es que hay una simiente que comenzó con Adán, que siguió con su hijo, y uno ve la palabra simiente a través de todo lo largo de la escritura. Entonces uno se da cuenta, oye, ¿cómo se relaciona esto con Cristo? O sea, cuando yo leo de Noé, ¿cómo yo relaciono a Noé con Cristo? Cuando yo leo a Abraham, ¿cómo yo relaciono a Abraham con Cristo? Y ya yo no tengo que sacrificar el pasaje diciendo, inventando, pero yo puedo conectarlo con Cristo. De hecho, Pablo dice: a Abraham y a su simiente le fueron dada la bendición. Lo dice Génesis, pero después Pablo dice en Génesis 3, pero la simiente al final es Cristo. Entonces, fíjate cómo tú puedes hacer todas esas conexiones con la persona de Cristo sin necesariamente como forzar el pasaje. O sea, eso es importante, tener en cuenta la tipología, tener en cuenta que esos personajes apuntan a Cristo, que las instituciones apuntan a Cristo. Cuando yo pienso en el templo, en el tabernáculo, yo tengo que pensar en Cristo. Wow. El tabernáculo era la presencia de Dios, que dice Juan 1:14, y el verbo se hizo carne, y literalmente dice: e hizo tabernáculo entre nosotros. O sea, ese tabernáculo del Antiguo Testamento es una sombra de Cristo, que es nuestro verdadero tabernáculo, porque la presencia de Dios está en Cristo como no la tuvo en el tabernáculo. Había un templo en el Antiguo Testamento, pero dice Cristo: destruiré ese templo y en 3 días lo edificaré. Pero dice, él hablaba del templo de su cuerpo, o sea, que Cristo es el verdadero templo. Era el verdadero templo. Se hablaba del día de reposo, pero ¿qué es Cristo? Nuestro verdadero reposo. O sea, una y otra vez uno ve todas esas instituciones, uno ve todas esas construcciones, todos esos personajes, y al final todo apunta a la persona de Jesucristo. Wow. No, y yo creo que es tan importante eso, Pastor y José, porque también eso nos va a ayudar a evitar caer en errores. ¿Cuántos amigos tenemos jóvenes que se han desviado con respecto al Evangelio de Cristo por no entender que una cosa está completamente ligada a la otra? Y también muchos sabemos que muchas personas también niegan a Jesucristo y siguen esperando ciertas cosas como si no se hubieran cumplido todas en el Nuevo Testamento. Entonces es muy importante ver eso no tanto como un lujo o algo que podemos hacer, sino algo que deberíamos hacer. Entender esas relaciones. Y no es que, como decíamos ahorita, no es que en los dominicanos lo decimos ahorita es pasado, ¿verdad? O futuro, pero nunca presente. Sí. Como decíamos hace un rato, no es que no le podamos sacar aplicaciones prácticas. De hecho, uno debe sacar aplicaciones prácticas a historia y todo eso, pero siempre a través de Jesucristo. Exacto. O sea, siempre son aplicaciones que se sacan una vez ya está, ya le he dado esa perspectiva cristocéntrica al pasaje. Y usted nos estaba recomendando un par de libros acerca de eso, y ahora me acaba de venir uno a la cabeza, no sé si usted lo conoce, que es El Misterio Revelado. Sí. De
Edmund Clown. Ajá, exacto, también. Ese es muy bueno. Eso es un buen libro, Ese sí. es muy bueno. En el futuro yo tengo también el plan, cuando Dios lo permita, de unas notas que tengo ahí, ponerla en forma de un librito o algo así. Ay, buenísimo. Oh, pero buenísimo. Me habían pedido y lo tengo ahí como medio parado, Genial. pero Ese tema, mira, de verdad. Sí, ese tema es sí. demasiado genial. Y bueno, pastor, finalmente, esto no se nos puede quedar. Ya tan rápido. Esto es por pura curiosidad que nosotros lo preguntamos. Actualmente, ¿qué usted está leyendo? ¿Qué piensa leer próximamente? Cuéntanos. ¿Cuál es su libro favorito de la Biblia? No sabía que me iban a preguntar esas cosas. Actualmente yo estoy leyendo el Nuevo Testamento. Gracias por hacerme esta pregunta, porque algo que yo hice precisamente para entender mejor la Biblia el año pasado, y eso me fue de mucha bendición, fue que yo, por ejemplo, decidí leer los profetas, solamente los profetas, mayores y menores, pero iba a cada versículo, y en cada versículo, a través del programa de Logos, yo buscaba si había alguna cita en el Nuevo Testamento de ese versículo. Oh, wow. Y para mí fue impresionante ver muchas conexiones con el Nuevo Testamento que yo no me había percatado. Y eso entonces, al ver cómo los otros Nuevos Testamentos lo interpretaban o lo aplicaban, me dio una perspectiva de esos profetas enorme que no la había visto antes. Y eso me enriqueció mucho. Y ahora que quise detenerme en el Nuevo Testamento porque quiero, junto con la iglesia, tú lo sabes, Lucila, la Iglesia Bíblica Sola Gracia, están llegando personas y queremos estimular el hábito de lectura. Y entonces estoy en ese sentido siguiendo el plan. También acabo de leer dos libros de un autor que se llama Matthew Barrett. Terminé uno, perdón, y tengo el otro ahí. Uno que tiene que ver con los atributos de Dios y hay otro que tiene que ver con la Trinidad. Wow, Es profundo, pero de verdad es excitante. Yo estoy ahora mismo enseñando la doctrina de Dios en el seminario. Okay. Y de verdad que es sorprendente uno meterse ahí en ese tema. Yo siempre he dicho, y lo digo también como ánimo, tal vez a uno que no escucha, porque quiere pensar, bueno, el pastor tal vez que le encanta leer libros. A mí yo tengo que disponerme a leer. Okay. No es que no lo haga, pero hay gente que lo hace, hay otros que tenemos que disponernos, pero de verdad que vale la pena Claro que cada minuto que se aprovecha en eso. Claro que sí. ¿Y su libro favorito de la Biblia? Posiblemente los Salmos, pero no es un tema tampoco que le he dado mucha mente. Yo trato de que sea toda la Biblia. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, pastor, de verdad, por su tiempo. Ha sido de mucha bendición para nosotros tenerlo aquí y estoy segura que para todos los que nos escuchan también lo será. Pastor, ¿por dónde podemos seguirlo y aprender más de usted? ¿Por dónde me pueden seguir? Bueno, yo estoy en las redes, ¿verdad? Claro. Me pueden buscar en R Alcántara 19731. Ok, sí. Y también en Instagram está como Pastor Rafael Alcántara. Rafael Alcántara. Sí, me buscar ahí. Y aprovechando aquí el anuncio, que nos visiten en la iglesia. También estamos en Iglesia Bíblica Sola Gracia y estamos ahí a la orden, junto con el pastor Adolfo Saladín, sirviendo en la obra de Dios. Amén. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos que este episodio les haya sido de mucha bendición. Una vez más, pastor, muchísimas gracias. Y también a todos ustedes que nos sintonizan, recuerden seguirnos en Instagram como @lecturaredimida. Y si tienen alguna pregunta o sugerencia de algún tema que quieren que compartamos aquí en el programa, nos pueden enviar un correo electrónico o enviar un mensaje por Instagram. Nuestro correo electrónico es lecturaredimida@gmail.com. Que el Señor nos ayude a recordar que cada palabra que leamos edifica nuestras almas, sea de bendición para los demás y nos acerque más a nuestro Creador. Pasen un gran resto del día y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en la próxima.